Así que Dios me les bendiga, mis amados. Tenemos ahora en este día, gracias a Dios por el tiempo que nos concede de poder estar en su casa de oración, en esta casa, donde venimos con júbilo a darle la gloria a Él. Así que bienvenidos sean todos. Tenemos el estudio número 8, punto esencial para el bautismo. Entonces ya vamos sobre el estudio número 8 y ahora vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. Es muy interesante que nosotros podamos ver, hermanos, cómo nuestro Dios, a través de su palabra, nos enseña ciertas cosas importantes para nuestra vida. Así de que todo lo que nosotros hemos estado viniendo a ver hasta este momento a través de la palabra, ha venido a ser de una enseñanza pura, grande y hermosa para todos y cada uno de nosotros. Así de que tiempo atrás yo pensaba de una manera muy diferente sobre el bautismo en el Espíritu Santo, porque en algunas oportunidades, en algunas denominaciones, en algunas iglesias se habla sobre el bautismo del Espíritu Santo, que es la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y me vengo a dar cuenta a través de la palabra que no es así. El hablar en lenguas es un don muy especial de Dios, pero no tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta hora. Así que como base vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 3, verso 11. Así que puede abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 3, verso 11. Y vamos a leer el 12 para poder ir entendiendo este mensaje del Señor. Muy bien. Dice así la palabra en el libro del Evangelio según San Mateo capítulo 3, verso 11 y 12. Aquí nosotros encontramos la predicación de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Fue uno de los familiares en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así de que Juan el Bautista fue uno de los primeros predicadores para preparar el camino del Señor. Él fue el que dijo que el reino de los cielos se había acercado. Y era cierto, porque el reino de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo se había acercado y se ha acercado y está entre nosotros. Bueno, leamos entonces 3:11 de Mateo. Dice la palabra así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a analizar primero este pasaje, este texto. Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Y ese era el trabajo, la misión de Juan el Bautista. Yo a la verdad, era una verdad que estaba fluyendo en ese mismo momento con relación al pueblo de Israel. Él andaba bautizando para arrepentimiento. Entonces recordemos que hay una forma, el estudio pasado fue sobre el bautismo en agua. Nosotros vimos el significado que hay en el bautismo de agua. ¿Qué es lo que significa? El bautismo de agua sabemos de que no es para perdón de pecados, sino es en obediencia a lo que simboliza el bautismo en agua. El bautismo en agua simboliza la muerte, que es cuando se sumerge a la persona en el agua, la muerte y sepultura. Y cuando se saca es la resurrección, la nueva vida en Cristo Jesús, el cambio que hay. Por eso es importante que en la iglesia, mayormente en la iglesia cristiana, en la nuestra, como en todas, que obedecen a estas enseñanzas, damos el testimonio y en la obediencia del bautismo en agua. Pero aquí habla sobre el agua, pero dice que el que viene tras
tras él, pero el que viene tras mí, dice Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice. Cuando él dice cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es que qué tan importante era la misión que traía nuestro Señor Jesucristo. Dice, su palabra dice que cuán gloriosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Ahora, ¿por qué? Porque los pies son miembros de nuestro cuerpo que nos facilitan el movimiento de estar en un lugar e ir para otro con una misión. Ahora bien, debemos de tener en cuenta que cada movimiento de nuestro cuerpo, de nuestros pies, no es porque ellos lo quieran hacer, porque el cuerpo no tiene ningún dominio sobre lo que quiere hacer, sino somos nosotros, el espíritu que está en nosotros, el alma que está en nosotros. Esto componente en nuestro cuerpo es el que dirige. El cuerpo humano prácticamente solamente es el vehículo. Mientras nosotros estamos en la vida, estamos incorporados a este cuerpo. Cuando alguien se desprende de este cuerpo es porque ha dormido o ha muerto en la vida. Entonces, qué importantes son los pies. Porque los pies lo llevan a donde está la misión importante. Por eso Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado, dice, yo no soy digno de llevar, él es más poderoso. Ahora, ahí podemos entender, hermanos amados, lo importante de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado, a su único Hijo, para que en Él todos crean, tengan la vida eterna. Entonces Él vino al mundo para salvarlo, para salvar lo que estaba perdido en Cristo Jesús. Y mientras Él estuvo en la tierra, sus pasos, sus movimientos, su estancia fue tan maravillosa, tan gloriosa, que no hubo y no hay personaje más lindo, más grande como nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan decía, cuyo calzado no soy digno de llevar. Y hasta hoy día yo creo que no hay nadie digno de llevar el calzado de nuestro Señor Jesucristo. Más que su palabra dice que cuán gloriosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Cuán glorioso es. Es más poderoso que yo, o sea, hace esa gran comparación. Juan hace esa comparación y él dice, él es más poderoso que yo. Él os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, pone esas dos cosas tan sublimes y preciosas, porque cuando habla de su poder y cuando habla del límite que hay, para Él todo es posible y Él puede declarar, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora, hasta ese momento el Espíritu Santo no había descendido sobre la iglesia ni sobre ninguno de los seres humanos o de los cristianos. En el Antiguo Testamento las cosas eran muy diferentes. El Espíritu Santo llegaba sobre ciertos hombres, pero llegaba temporalmente, como por ejemplo en la vida de David, del rey David. El Espíritu Santo llegaba y también se alejaba, llegaba y se alejaba. En la vida de Sansón llegaba y se alejaba. Por eso ellos no pudieron permanecer en un estado glorioso donde pudieran desprenderse de la totalidad del pecado. Siempre había algo que estaba en la vida de estos hombres, porque el Espíritu Santo todavía no había tomado el control como lo ha tomado ahora en nuestra vida. Por eso debemos de ir tomando muy en cuenta y ver con cuidado estas cosas, porque ahora nosotros, hermanos amados, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón.
Así dice su palabra. Estamos viendo el bautismo en el Espíritu Santo y por eso es muy peligroso, pero vamos a ver cosas más adelante muy importantes. Entonces, Él va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y en el verso 12 dice, y su aventador está en sus manos. O sea, que Él tiene al enemigo en sus manos. Él tiene todas las cosas bajo su poder. Y nosotros hemos aprendido que en la cruz del Calvario Él venció al enemigo, venció la muerte. Y dice, y Él limpiará su era. O sea, Él va a limpiar su era. Cuando dice que va a limpiar su era, porque todas las cosas las va a limpiar y las va a hacer de nuevo. Por eso dice, Él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. O sea, va a recoger su trigo. ¿Cuál es su trigo? Es su iglesia. Y la pondrá en el granero y quemará la paja en fuego donde nunca se apagará. Entonces ahí podemos tener una idea. Ahora, lo importante, si aquí está hablando del enemigo, si aquí está hablando que la iglesia la va a tener en un lugar especial y está hablando que la paja la quemará en fuego que nunca se apagará, entonces nosotros debemos de entender, porque en el principio, subimos al texto 11, en el texto 11 dice, Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, no nos va a alcanzar el tiempo hoy para ver lo que es el fuego, ese bautismo del fuego, pero sí lo vamos a ver más adelante. Pero sí lo importante del Espíritu Santo. Ahora, cuando Él dice que nos va a bautizar con el Espíritu Santo y cuando Él tiene en control al enemigo en sus manos, entonces, ¿qué es lo que nos está declarando a nosotros? Mire, desde el momento en cual usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde ese momento nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y lo vamos a ver bíblicamente. Así que desde ese momento nosotros, ahora, ¿qué es bautismo? Tenemos que entender qué es bautismo. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo esa palabra, el bautismo? El bautismo en aquel tiempo se le llamaba, porque había lugares especiales donde la gente teñía la ropa, las prendas, o sea que las cambiaban de color. Había color púrpura, había color carmesí, color azul. Entonces, cuando iban a hacer cambio de color de una prenda, vamos a decir de una prenda o de una tela, entonces en los recipientes las metían toda la tela y automáticamente con el tinte cambiaban. O sea, a eso se le llamaba bautismo en aquel tiempo. Entonces, según bíblicamente y la historia nos enseña que el apóstol sacó esa palabra del bautismo de esas situaciones de poder cambiar de color la tela, o sea, teñirlas. Entonces de ahí vino la palabra bautismo. Por eso se hablan de varios bautismos en la palabra del Señor. Entonces, hermanos amados, el bautismo en el Espíritu Santo, ahora nosotros, que fue lo que Pablo quiso darnos a entender, que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces lo que sucedió es que nos sumergieron el Espíritu Santo y nos resucitó, nos sacó nuevamente y nos limpió, nos purificó. Eso es lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora entendamos bien por qué nosotros somos ahora el templo y morada del Espíritu. Desde ese momento, o alguno de nosotros se acuerda que tal vez que ya después de ser un tiempo cristiano llegó a ser templo del Espíritu Santo. Eso no dice eso la palabra.
Nosotros llegamos a ser templo y morada del Espíritu Santo desde el momento. Por eso en todo cristiano, en todo hijo de Dios, tiene que haber un arrepentimiento, un cambio genuino, hermanos amados. Y ahora nosotros lo entendimos. No sé, yo quiero llevarlos a su pensamiento, a remembranza cuando usted recibió a Cristo. Cuando yo recibí a Cristo fue el día más lindo, más precioso, a pesar de que estaba contaminado, que estaba bajo el pecado, bajo la droga. Después que yo terminé no sé si fue una oración o no sé, pero lloré aproximadamente como 2 horas. Cuando me incorporé ese día y comencé a ver, en aquel tiempo no habían luces blancas, pero yo lo miraba todo blanco y todo puro, y había un gozo dentro de mi corazón tan grande, que en ese mismo momento yo le entregué a mi papá ciertas cosas para que las destruyera, que me servían para destruir mi cuerpo en el pecado. Y se destruyó todo eso, y desde entonces hubo un cambio. Claro que ha habido una lucha, que ha habido una guerra, pero por eso la Biblia dice que alma que pecare esa morirá. Y no se lo dice al mundo, sino que nos lo dice a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros continuamos. El Espíritu Santo viene y hace el papel más importante sobre nuestras vidas. Nos limpia, nos purifica y nos cambia. Desde ese momento nosotros sentimos la diferencia. Y gloria a su nombre, porque han pasado más de 40 años y todavía seguimos de pie dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Por eso podemos nosotros decir que desde el momento en el cual nosotros recibimos a Cristo, desde ese momento, si fue un arrepentimiento puro y sincero, desde ese momento vino el Espíritu Santo a nuestra vida y comenzó a cambiar nuestro ser. Amén. Gloria a Jesús. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Leamos lo que dice Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Verso Hechos 11. Vamos a leer primero Hechos capítulo 1 y verso 4 y 5, y después pasamos al 11. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, verso 4 en adelante. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: os oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, ¿de qué estaba hablando aquí el Lucas? ¿De qué era lo que estaba hablando? Estaba hablando que ellos tenían que estar juntos como se les mandó, que no se fueran de Jerusalén todavía, sino que estuvieran ahí y que esperaran la promesa del Padre. O sea, era una promesa. Y qué precioso, hermanos amados, la promesa que no fue para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino que fue la promesa para nosotros. Por eso nosotros ahora, más que nunca, debemos de glorificar y darle gloria al Señor, porque Él nos dio tantos regalos, y esto es uno de los regalos, una promesa. ¿Sabe qué es una promesa? La promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, lo que hablamos al principio, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, ¿por qué? Porque no había descendido todavía el Espíritu Santo. Nosotros hemos hablado
de la venida del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, cuando por primera vez el Espíritu se derramó sobre 120 personas. Entonces, desde ese momento, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en medio de nosotros. Entonces fue una promesa que se cumplió, que se dijo y que llegó a nosotros. El Espíritu Santo ha llegado a nosotros. Hechos capítulo 11. Verso 15 y 16. El Espíritu Santo, en el Espíritu Santo fuimos bautizados todos. Porque antes había esa discusión de que solamente sobre los judíos, sobre los israelitas. Pero nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo vino para todos y cada uno de los hijos del Señor. Por eso aquí en Hechos capítulo 11, verso 15 en adelante dice: y cuando comencé a hablar, ahora, qué interesante es poder saber de que tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que escuchar. Mire, cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, siempre una de las partes importantes, hemos dicho que la iglesia se compone de dos partes importantes. La primera es cuando nosotros le venimos a dar al Señor. Venimos, oramos, cantamos, glorificamos su nombre, damos nuestra ofrenda, damos nuestro diezmo. La primera parte, pero la segunda parte es cuando viene el Señor a través de su palabra y viene y nos enseña, nos habla. Entonces esas son las dos partes importantes. Entonces por eso yo digo cuán importante es escuchar la palabra, porque aquí dice: y cuando comencé a hablar, o sea, estaba hablando y no estaba hablando cualquier cosa, estaba hablando la palabra. Dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. O sea que cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y aquí él se encontraba en ese momento en la casa de Cornelio, de un personaje muy importante de gobierno de aquel tiempo, que era gentil. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces nuevamente está sucediendo algo precioso y lo está recordando. ¡Hey, señores! ¿Se dan cuenta que predicando su palabra también sobre ustedes los gentiles viene el Espíritu Santo y cae sobre ustedes también? Esto fue lo que se profetizó, lo que se dijo hace miles de años y se está cumpliendo ahora en medio de ustedes, porque también el Espíritu Santo ha venido sobre vosotros. Qué lindo, hermanos amados, cuando nosotros llegamos a entender esto, lo importante de que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está acá con nosotros. Es algo glorioso. No me quiero anticipar algo, ojalá me dé tiempo para poderlo decir. Pero si no lo voy a decir ahorita, de todas maneras lo puedo repetir si hay tiempo. Hermanos amados, dígame usted, si la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 3, 16 y 17, dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Así dice su palabra, que nosotros somos el templo y morada de su Espíritu Santo. Qué Dios tan lindo, tan grande y tan maravilloso. De todos los dioses que existen, dioses hechos de metal, de madera, lo que el hombre ha hecho, ninguno de estos dioses ha declarado lo que nuestro Dios ha dicho a través de su palabra, que dice que nosotros somos el templo y morada de su Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Ni Buda, ni Mahoma, ni ningún otro santo, ni ninguna virgen, ni nadie acá puede morar en el corazón del cristiano.
Ahora miren, nosotros como hijos de Dios, su palabra dice que el Espíritu de Dios, nuestro Dios, ahora nosotros somos el templo y morada del Espíritu. Cómo Dios se ocupa en estar en el corazón de nosotros, cómo Dios se ocupa en estar en nuestro ser y que nosotros tengamos esas experiencias gloriosas, hermosas. Solo con eso, hermanos amados, porque nosotros no somos dignos de que el Dios de gloria, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas, el universo, venga y nos diga ahora, yo voy a estar en sus corazones, yo voy a estar en sus mentes, yo voy a estar en la vida de ustedes. Hermanos amados, esto es grande, es como para decirle, Señor, de aquí en adelante ya no vamos a cometer errores, de aquí en adelante te vamos a amar más, te vamos a glorificar porque realmente tú vives y permaneces en la promesa de tu presencia en nuestro corazón. Ese es el Espíritu Santo que desde el principio llegó a nuestra vida. Desde cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él está con nosotros. Gloria a Jesús. Vayamos al libro de Efesios. Vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Porque dice así su palabra en el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, mire, no hay diferencia en esto, por eso tenemos que seguir con ese alineamiento de entender que el bautismo con el Espíritu Santo no es la evidencia que vamos a hablar en nuevas lenguas, sino que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es el cambio total que ha habido en nuestra vida desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo. ¿Por qué? Porque en el verso 13 del capítulo 12 de 1 Corintios dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos dice, ¿verdad? No dice solamente un grupo, no solamente los que hablan lenguas, dice su palabra todos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿En qué cuerpo, hermanos amados? Dígame usted que fuimos nosotros bautizados, si no fue en el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque fue Él el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que derramó su sangre preciosa. Por eso su palabra dice que fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sea judío, oiga bien, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que qué lindo, el mismo espíritu está en nosotros. Se nos dio a beber del mismo espíritu a todos, no solamente a unos, sino a todos. Gloria a su nombre para siempre. Por eso podemos sacar de aquí alguna enseñanza como esta, hermanos amados. Si todos fuimos bautizados en el Espíritu, todos, seamos judíos o griegos, esclavos o libres, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, de un mismo espíritu. Ahora, ese es el problema que hay veces en la iglesia o en las iglesias. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce estas profundidades de la palabra. El enemigo conoce la palabra. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo trata siempre con el cristiano? Lo que trata con el cristiano es de separarlo de esa promesa gloriosa. Entonces, si todos fuimos bautizados en el mismo cuerpo y por el mismo espíritu, entonces
No tiene que haber ninguna contienda entre nosotros, ninguna diferencia, ni porque yo soy más, ni que yo soy menos, o porque yo tengo y tú no tienes. De ninguna manera, hermanos amados, todos somos iguales en los ojos de nuestro Dios. Nos damos cuenta porque Dios brega mucho con esto, pero hay veces nosotros no entendemos. Hay veces nosotros pasamos por alto estas promesas gloriosas y actuamos a nuestro antojo, a nuestra manera, sin darnos cuenta el gran problema que acarreamos para nuestra propia vida. No, hermanos, si alguien te vitupera, si alguien te dice algo, si alguien se enoja y no está de acuerdo, mientras nosotros estemos en la coordinación de nuestra mente, en lo más correcto, no tenemos por qué preocuparnos. Porque hemos sido escogidos, porque hemos sido bautizados del mismo cuerpo y con el mismo espíritu. Entonces no hay ninguna diferencia, o somos de la luz o somos de la sombra, somos de las tinieblas, somos hijos de Dios, dice su palabra, o somos hijos del diablo. Entonces, qué tremendo es esto. ¿Por qué, hermanos? Estamos hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque ahora el valor glorioso del Espíritu Santo nos favorece tanto porque está con nosotros, está en nosotros, nos motiva, hermanos amados, nos motiva a leer su palabra, nos motiva a orar, nos motiva a serle fiel, nos motiva a que nosotros tengamos una vida devocional agradable a sus ojos. Porque ¿a dónde quiere el Espíritu Santo llevarnos al final de todo? Si no es al lugar maravilloso de la vida eterna. Entonces por eso se habla que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo, desde el principio. Vayamos ahora a Efesios en el capítulo número 2, verso 12 en adelante. Mire lo que dice la palabra, y tal vez aquí me voy a llevar un tiempito y posiblemente aquí es donde voy a terminar, porque hay muchas cosas importantes aquí en este pasaje. Dice en Efesios capítulo 2, verso 12 en adelante: en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, en aquel tiempo, cuando nosotros estábamos sin Cristo, hubo un tiempo, hermanos amados, cuando nosotros estábamos sin Cristo y sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos, hermanos amados? ¿Cómo nos encontrábamos? Nos encontrábamos ajenos a aquellas cosas que eran de Israel, a los pactos de las promesas. ¿Cuántas promesas no hay para nosotros? Hemos hablado. Usted es hija de Dios, es hijo de Dios. Ahora somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Su palabra dice que su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Su palabra dice que Él viene pronto y con Él galardones para recompensar a cada uno. O sea que hay miles de promesas que ahora nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Pero en aquel tiempo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había esperanza. No había nada para nosotros. Estábamos de esa manera en el mundo. Pero ahora, dice su palabra, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que por la sangre de Cristo, nosotros creímos y recibimos a Cristo. Por el derramamiento de su sangre en el sacrificio, Él nos hizo nuevos. Dice su palabra. Porque Él es nuestra paz, que nos da ahora aquí mire, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, que de dos pueblos, Él hizo uno solo. O sea, estaba el pueblo de Israel, estaban los judíos y estábamos nosotros los gentiles. Pero Él hizo eso, hermanos amados. Él quitó la piedra de división que había entre los gentiles y los judíos y hizo un solo pueblo
un solo pueblo. Ahora nosotros somos un solo pueblo. Ahora también nosotros dentro de esas promesas somos hijos de Dios. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos en un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Por eso, matando en esa unidad, hermanos amados, la enemistad. ¿Se da cuenta por qué nosotros no debemos de odiar a nuestros hermanos? Porque la palabra del Señor dice que uno de los más importantes mandamientos de la iglesia es amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos nosotros como a nuestro propio prójimo. Porque es importante. Nosotros nos amamos. Hermanos, ahora que estuvimos ahí enfermos, nos curaban, nos mirábamos qué nos podíamos hacer. ¿Por qué? Porque amamos nuestro cuerpo, porque nos amamos nosotros. ¿Me explico? Pues eso es lo que dice la palabra. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Cuando alguien se golpea, cuando alguien sufre, cuando alguien está pasando problemas, entonces nosotros estamos ahí. Tal vez no tenemos la capacidad de poderle dar una ayuda económica, pero si con nuestro razonamiento y nuestro amor, con nuestras oraciones, nosotros estamos haciendo tantas cosas gloriosas, porque la bendición de Dios no viene a través de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Por eso nosotros tenemos que amarnos. Por eso dice, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahora, hermano, ¿por qué es muy importante cuando dice y vino y anunció las buenas nuevas? Mire, nosotros tenemos muchos años, no sé cuántos años tenga usted de ser cristiano. Tenemos muchos años, algunos ya tenemos muchos años de ser cristianos. Pero no nos cansamos de escuchar la palabra de Dios. No nos cansamos, hermano. Yo no me canso de escuchar. Yo me duermo escuchando la palabra de Dios. Yo estoy siempre estudiando la palabra de Dios. Y siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. Siempre el Espíritu Santo está llenando mi corazón de cosas diferentes, porque en esta vida, en este libro maravilloso, hermanos, vamos a pasar una vida grande. No sé cuánto tiempo va a vivir, pero no vamos a alcanzar a poder entender todo lo que hay aquí escrito en la palabra. Pero por eso es importante escuchar las buenas nuevas, porque las buenas nuevas dicen que nos traen paz a nuestra vida. Y nosotros que estábamos lejos nos hizo cerca para que ahora nosotros podamos entender. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. O sea que por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahora todos y cada uno de nosotros tenemos, por el Espíritu Santo, tenemos entrada al Padre. Por eso si el Espíritu Santo no está con nosotros, hay problemas. Hay problemas porque dice su palabra que por medio del Espíritu que ha venido a nosotros, el Espíritu Santo, ahora tenemos entrada al Padre. Gloria a su nombre. Qué importante es poder obedecer a la palabra y permitir tener al Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice la palabra, sino conciudadanos de los santos y de los miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros, hermanos, de la familia de Dios. ¡Qué privilegio más grande! Algo que no se les dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ahora Dios nos lo está diciendo a nosotros. Que ahora siendo un mismo pueblo, ahora somos familia
de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Oiga, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente en nuestra vida cristiana, vamos edificando, hermanos amados, una obra gloriosa en nuestra vida. Algo que Dios ha encomendado en todos y cada uno de nosotros. Porque si el Espíritu Santo llegó desde el principio, como se le llama la palabra, el bautismo del Espíritu Santo a nuestra vida, desde ese momento, hermanos amados, entonces ha llegado un cambio y han venido cosas hermosas, sublimes a nuestro corazón, para que nosotros podamos edificar y podamos hacer de nosotros un edificio bien coordinado, dice, para que creciendo, para hacer un templo santo en el Señor, para hacer un templo santo. Todo lo que usted haga, todo lo que nosotros desarrollemos hacer, como somos templo y morada del Espíritu Santo, entonces venimos construyendo algo precioso en nosotros, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Ahora entendemos por qué la palabra del Señor dice que nosotros somos el templo y morada del Señor. Termino con estas palabras, hermanos amados. El Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Y una de las cosas que ahora está esperando la iglesia es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con todo lo que nosotros vemos, con todo lo que nosotros oímos, con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo a través del cumplimiento de las profecías, entonces, ¿qué más nos queda, hermanos amados? Pensar de que de un momento a otro la venida de nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y su palabra dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, todo lo que tú hagas en tu corazón, en tu vida, para favor del Señor, va a ser una bendición para todos y cada uno, porque hay algo grande que nos espera en el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a orar entonces en esta tarde. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo, desde el momento en que nosotros levantamos nuestras manos, abrimos nuestro corazón, que tu pueblo te recibió como el único y suficiente Salvador. Desde ese momento, Señor, llegó algo precioso. Hubo algo que nos cambió. Hubo algo, Señor, como fue el bautismo con el Espíritu Santo, que nos cambió de una vida vieja a una vida nueva, donde tu palabra dice que todas las cosas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llegó a nuestro corazón, porque el Espíritu Santo llegó a nuestra vida, a nuestro ser. Ahora somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado, Padre eterno. Y danos siempre esa preciosa oportunidad para poderte adorar y glorificar. Tu palabra dice, mi Dios, que no debemos de contristar al Espíritu Santo del Señor, porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón y en nuestra vida, y no debemos de hacer que se sienta mal ni triste, sino más bien, Padre, con nuestros hechos, con nuestra forma de ser, para que el Espíritu Santo se mueva de una manera preciosa, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Tu palabra es tan grande y tan maravillosa,
que tu palabra nos habla, que somos edificados para morada del Espíritu, el Espíritu de Dios. Somos edificados para eso, Padre eterno. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, bendice la iglesia Camino de Fe. En este nuevo año, Señor, donde las cosas esperamos que sean aún diferentes y que podamos tener todavía la oportunidad de poder hacer aquello que tal vez no lo hicimos el año pasado, pero lo podamos hacer ahora, Señor. Fortalécenos y ayúdanos, Padre eterno de gloria. Oh Señor, si alguien ha sido tentado en su corazón por el Espíritu Santo, que es el único que redarguye, mi Dios, perdona pecados, limpia con tu sangre preciosa, Cordero Santo, y haz personas nuevas, personas, Padre, diferentes. Oh, gloria a tu nombre para siempre, Padre eterno. A ti sea todo honor, porque tú lo mereces, Señor. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nadie hay arriba de ti ni después de ti. Gracias, Padre. Te damos gracias por la salud y te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, por nuestros hermanos que están pasando por gripe, que están pasando por esta epidemia, Padre, que tu mano poderosa esté ahí, Señor. Que las puertas de la iglesia, Señor, muy pronto sean abiertas de par en par para tener, Señor, como antes, Señor amado, esa libertad de darte la gloria y la honra a ti, sin miedo, sin pánico. Tú estás con nosotros, Padre eterno de gloria. Bendice a tu pueblo, bendice a tus siervos, pastores, evangelistas, maestros, misioneros, alrededor del mundo, donde quiera, Padre. Prepara nuestros corazones, prepara los corazones de tu iglesia, de todos y cada uno. Gracias te damos, Padre eterno, a ti sea. Gracias por esa preciosa oportunidad, mi Dios. Te amo con todo mi corazón y con toda mi alma. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Dios les bendiga.